Hola, un gusto saludarles a esta nueva edición de Historia Viva. Hoy, una historia íntima, familiar, personal. No lo tomen como un reclamo burocrático. Esto es un acto de justicia íntima, espiritual, de un hijo, una persona, honrando la memoria de su abuelo. Un nieto denunciando que el Estado español le ha dado la espalda a la historia viva de sus propios exiliados. No vengo a exigir en este espacio una nacionalidad, vengo a defender una memoria, porque mi abuelo no era un número ni un expediente, era un hombre español, un hombre que luchaba por su gobierno, por su república. Los republicanos les llamaban en los años 30 en España, perseguido por pensar diferente. La historia es cíclica, ¿no? Cambió de nombre, cruzó el océano, fundó una familia y volvió a amar la vida, pero en tierra ajena. Hoy, casi un siglo después, el Estado español dice que no es suficiente, que no basta con su historia, la historia que demostraremos y contaremos aquí, con sus documentos, con su sangre, con su legado. Pero yo les digo, la historia de mi abuelo no ha muerto, vive en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi voz y en este video. Bienvenidos a este capítulo tan personal de Historia Viva. Espero lo aprecien y lo puedan valorar en su magnitud. Les presento a Fernando Villaverde Alonso. Él es mi abuelo materno y un referente para nuestra familia. Él vivió con mucha intensidad el siglo pasado y a sus 32 años tuvo que cambiar drásticamente su vida para luchar por la supervivencia y por enfrentarse al nazismo, al franquismo, a los falangistas que le obligaron a emprender un viaje sin retorno a su patria. Precisamente de él vamos a hablar. Y aunque no parece cronológico, vamos a empezar con este personaje, que es el cónsul de España en el Ecuador. Se llama Bernabé Aguilar Arigo, ya van a ver cuál es su importancia. Resulta que el 1 de diciembre de 2022 acudimos como familia ante el consulado de España, donde este señor, Bernabé Aguilar Arigo, para solicitar la nacionalidad española, porque hay una ley que nos ampara, que nos ha amparado. La ley llamada de memoria democrática, la 17099, vigente desde octubre de 2022. No dejamos pasar mucho tiempo, acudimos. Pensábamos que teníamos todos los documentos necesarios, pero encontramos un freno, una deslealtad, un atentado en contra de la historia viva de una familia en este señor. Porque mi abuelo, como decimos, no huyó de España, lo expulsó el franquismo y lo vamos a demostrar. De acuerdo a la disposición adicional octava de la referida ley que trata sobre la adquisición de la nacionalidad española, debo manifestarles que mi proyecto de vida se adecua al numeral 1, dado que soy nacido fuera de España
siendo nieto del ciudadano español, Fernando Jesús Villaverde Alonso, mi abuelo, mi querido abuelo. Él nació, miren ustedes, el 19 de septiembre de 1904. Logramos conseguir en el 2012, miren ustedes, su partida de nacimiento en la provincia de Palencia, en la localidad de Monzón de Campos, un pueblito al norte, centro-norte de España. De acuerdo a la inscripción de nacimiento, aquí está el número 1437859, con el nombre de Jesús Alonso. Así nació mi abuelo. ¿Cómo llegamos a dar con estos documentos? Hablando con sus sobrinas, con las hijas de sus hermanos, familiares de Monzón de Campos, que claro que le conocían, ya van a saber por qué decimos que lo conocían. Mi abuelo tuvo que huir de su país natal, España, casi a los 32 años de edad, víctima de una atroz persecución política. La miseria de los fascistas, ¿no? De perseguir a los que piensan distinto. Ocurrió ayer, ocurre hoy. A finales de 1936, mi abuelo huyó por haber manifestado abiertamente sus ideas contrarias al poder impuesto por las armas. En ese tiempo eran llamados los republicanos, los progubernamentales. Por las armas se dio paso a la Guerra Civil Española al mando del célebre, tristemente célebre dictador Francisco Franco, sobre el cual pesan miles de víctimas mortales. Mi abuelo no quiso ser uno más. Hasta hoy en la impunidad, muchas de ellas. Él temía, vivía el riesgo de ser asesinado por razones políticas, en manos de los falangistas. Estos falangistas eran activistas radicales que andaban con armas, atentando precisamente contra los republicanos. La persecución, la matanza de sus amigos, de sus vecinos, la imposición de la fuerza bélica a la democracia fueron terribles y dramáticas circunstancias que cambiaron su proyecto de vida junto a sus padres y familia, obligándole a embarcarse solo como polizón en un barco rumbo a Centroamérica. Su nombre original fue Jesús Alonso Pérez, interpolado a su nombre y apellido por el de Fernando Jesús Villaverde Alonso. Tuvo que cambiarse de nombre para que la estela de terror y muerte no le persiga. Para que la estela de terror y muerte no le persiga. Ahí está mi abuelo, miren ustedes, junto a mi madre y a mi tía que ya falleció. Miren ustedes, acá ya en Ecuador, en esa foto magnífica. Ahí está, miren ustedes, abuelo con sus hijas, mi abuela, tu esposa. Ahí está mi abuelo, en la foto que ustedes ven a la derecha, y en brazos de ese bebé. Adivinen. Muy bien. Según los relatos de la familia en España y en Ecuador, el abuelo llegó a Centroamérica y pasó algunos meses en la República de El Salvador. En sus historias, él describía sus vivencias en el gran terremoto de ese país, el año del 1937, cuando emprendía su travesía yendo rumbo a Argentina. Ese era su destino. Él buscaba llegar a Argentina desde El Salvador. Fue así como tuvo la oportunidad de quedarse en Ecuador, en la ciudad de Quito, emprendiendo en su oficio natal. Era maestro pastelero. Los más viejitos tal vez lo conocían. El famoso Café Latino de Quito. Un poco más arriba del Café Modelo que hasta ahora persiste. Él conoció en ese trayecto a mi abuela, miren, Laura Esther Córdoba Vera. Ahí está en la foto con sus hijas, mis tías. Ahí está el abuelo, innegable. Mi abuelita Laura Esther Córdoba Vera, con cédula de ciudadanía 1701740589,
es con quien contrajo matrimonio el 3 de junio del 44. Miren ustedes, para esto se abrió un expediente especial donde se requería la autorización del padre de la novia y la certificación del ministro de España en Quito para que se dé este matrimonio. Porque mi abuela no había alcanzado la mayoría de edad y los padres podrían avalar este matrimonio. Donde ya se verificó, se asentó la nacionalidad de mi abuelo, el contrayente. Este es un documento clave en la historia de nuestras vidas, de mi vida. El ministro de España avala y reconoce la nacionalidad de mi abuelo, su lugar de origen, para que contraiga nupcias con mi abuela. No hubiera sido posible de ser otro u otras las causas. Ahí quedó evidenciado, está este expediente donde se narran las circunstancias de su permanencia en Ecuador. Para aquel día, ese matrimonio del 3 de junio del 44, el ministro de España, lo que les decimos, José Gómez Aceso, certificó la nacionalidad de mi abuelo, Fernando Villaverde Alonso. Su nacimiento civil posiblemente en Ecuador. Había viajado sin papeles, tuvo que cambiarse el nombre para que no lo mate. Tuvo que hacer todas las gestiones para que el ministro de España en Quito avale y le dé el nacimiento civil y lo legalizó como ciudadano español, residente en Quito. Este documento no fue tomado en cuenta por el cónsul de España en Quito, Bernabé Aguilar Arima. Y ahí es que comienzan las irregularidades. ¡Qué vida para emprender estas batallas tan sentidas! Y claro, muchos se preguntarán por qué el hombre es nacionalista, está en contra de las dictaduras, está en contra del militarismo, está en contra del fascismo. Ahí está. Si eso es ser de izquierda, pues póngale el membrete que quiera. El abuelo pudo en algo legalizar su situación en Ecuador, no en algo, pudo en todo. Pero siempre renegó del franquismo. Y esa dictadura que le había arrebatado su proyecto de vida en su amada España. Sin embargo, el amor de una nueva vida se abría paso en Quito. Una hija. El nacimiento de sus hijas entre 1945 y 1955 lo radicaron en el Ecuador. Lo consolidaron en el Ecuador. Épocas turbulentas para el Ecuador. Habíamos perdido la mitad del territorio. Se venían las revoluciones de la gloriosa. La caída de esos gobiernos también fascistas, lamentablemente, como el de Arroyo del Río. Lamentablemente, tanto nadar del franquismo para caer en un arroyo del río. Ahí mi abuelo. Acá una de las partidas de nacimiento de mis tías, registrando ya su nacionalidad. La nacionalidad de mi abuelo como español. Aquí ya se habla del abuelo como español. Miren ustedes lo pueden ver ahí. Ya se explica en este documento que el abuelo es español porque el ministro de España en Quito le había otorgado ya su nacimiento. Todo esto fue rechazado, denegado por el cónsul de Ecuador en España. Y paralelamente, el abuelo recibía cartas de su familia en España, sin revelar su verdadera identidad ni su lugar de ubicación, porque temía ser perseguido. Entre otras de las evidencias que tenemos, concluimos que son algunas de estas cartas rescatadas por la familia, intercambiadas con su hermana, tías, parientes en España, donde se utilizaba como interlocutora mi abuela, Laura Córdoba de Villaverde. Mi abuelo se negaba a revelar su ubicación o su identidad. Prefería mantenerse así por temor a la persecución franquista, pese
aquella tenía su nacionalidad. Ahí está en la carta. Escribían a Laura Córdoba de Villaverde, en la calle Quito, en 1900, calle Quito número 1364, ahí, en la calle Chile, mire. Mi familia era de la calle Chile, 1364. Ahí vivieron, tanto. Y ahí están las cartas donde hablan, intercambian ideas, que el uno está enfermo, que el otro le va bien, que al otro le va mal, que la tía le pasó esto. Que... ¡Ah! Ustedes saben cómo era el correo antes, ¿no? Y las cartas rescatadas que tenemos ahí. Todas estas evidencias fueron rechazadas por el cónsul de España en Quito, Bernabé Aguiar Arejo. Miren ustedes. Otra carta, mire, otra de las evidencias son las cartas rescatadas. Miren ustedes, ahí está. Vamos a ver si alcanzamos a... Otra vez, el 10 de marzo de 1956, miren ustedes, se habla de esta carta, queridos primos. Claro, ya existían las primas, mis tías, ya había esa familiaridad. Venían las cartas con sellos del correo español y todo, las estampillas, miren, funestas estampillas con el rostro de Franco, cartas que le llegaban al abuelo. Miren ustedes, cartas y más cartas que llegaban. Ahí está un poco las fotos de la familia en España. Miren ustedes, que mantenían, ya han fallecido, ¿no? Ya no queda casi nadie ahí en Monzón de Campos. Ni tampoco hemos hecho gestiones para reclamar herencias o cosas, no cabe. Pero sí rescatar, luchar por el legado del abuelo. La necesidad de ratificar y ratificarlo como un ciudadano español que luchó por la democracia de su país en cruentas dictaduras frente al cruento fascismo, nazismo. Miren ustedes. En el registro público de la Junta Provisional del Centro Español de San Francisco de Quito, miren ustedes, reunida y aprobada el 15 de junio de 1955, un grupo de españoles residentes en Quito resolvieron fundar el Centro Español. Ahí aparece, en documento de 1955, ahí aparece mi abuelo como firmante y fundador del Centro Español en Quito, que hasta ahora funciona. Miren, lo resalté con amarillo, ahí está el abuelo Fernando Villaverde Alonso, quien pagaba para el funcionamiento del Centro Español. Y tenían ese privilegio, esa ventaja de reunirse en el Centro Español. Claro, él mantenía siempre un perfil bajo. Si ustedes supieran los relatos que yo tengo de mi abuelo, como un hombre tan centrado, ecuánime, tan razonador, con tanta lógica para asimilar los golpes de la vida. Y aquí está la historia, su historia de vida, marcada en Quito. El mismo Centro Español, miren, en 2022, con un oficio, con el oficio número CEQ 2022-1105, oficio con fecha 18 de noviembre del 2022, la señora María Eugenia Morales Castro, presidenta del Centro Español, certifica que mi abuelo, Fernando Villaverde Alonso, fue socio fundador del Centro Español en Quito, entre 1955 hasta 1973, cuando ya estaba en el ocaso de su vida. Este documento no lo tomó en cuenta el consulado español. Este documento no fue tomado en cuenta, notarizado. Miren ustedes, certificado, avalado. Obviamente, con el antecedente de su nacimiento civil en Ecuador, con el documento del ministro de España en Quito. ¿Por qué? Porque se supone que hay una ley de memoria democrática. Y precisamente, cuando uno lucha por la historia viva, se empecinan por matarla. La actividad económica de mi abuelo Fernando Villaverde en Ecuador fue siempre cercana
a su profesión original, como les decíamos, pastelero, al mantener un negocio llamado el Café Latino, ya les hablé, y varios negocios de la venta de productos alimenticios. Como evidencia de esto, rescatamos su registro único de contribuyentes, su RUC. Ahí está su RUC, miren, 17-907-10-49001, con su nombre, Fernando Villaverde Alonso, data del 71, y aparejado con su actividad económica. Esto fue rechazado por el Consulado de España en Quito. Esto. Vamos a enviar estos documentos, a las autoridades españolas en España, para que entiendan lo que hacen sus autoridades acá en Ecuador y rechazan la vigencia de la memoria democrática de ciudadanos que luchan precisamente contra los poderes que han llevado a nuestros países a las más terribles masacres en la historia de la humanidad. Y aquí un sobreviviente, digno representante de la memoria democrática de un país, relegado. Fernando Jesús Villaverde Alonso falleció en Ecuador un 19 de noviembre del 73, a los 69 años. Y aquí está el acta de inscripción de su defunción. Y ahí está el número 1312869 de la Dirección General de Registro Civil. Ahí está el número en el cual consta el nombre de su padre José y su madre Perpetua, con base en el documento del ministro de España en Quito que avaló su nacimiento civil. José Gómez Aceso se llamaba el ministro. Está el documento firmado con él. Ahí está su estado civil y residencia. El 26 de mayo del 44, 2 días antes de la Revolución La Gloriosa. Dicho sea de paso. Ahí está la historia del abuelo. Su muerte generó consternación en su familia, tanto que lo amaron y lo quisieron. No solo en Ecuador, sino en España, quienes lo recordaban. Ellos anunciaron la terrible noticia en los medios de comunicación de la ciudad de Quito. Miren las publicaciones de prensa de aquel 19 de noviembre del 73 y la tradicional misa luego de un mes de fallecido. Consta también la lista de españoles, amigos y colegas que la acompañaron hasta el final y claro, su familia, nosotros, yo. Un infante que aún recuerda a su abuelo y lo mira todos los días en el rostro de mi madre. Miren ustedes. El 28 de noviembre de 2023, sin tomar en cuenta las evidencias acá presentadas, este señor, el cónsul general de España en Quito, Bernabé Aguilar Arigo, como autoridad del Registro Civil de España en Quito, negó la inscripción de la nacionalidad española para toda nuestra familia. Miren ustedes. Lazo macabro lo hizo. Ahí está el documento. Ahí está el documento. Miren ustedes. Este cónsul, Bernabé Aguilar Arigo, no tomó en cuenta la certificación, el nacimiento civil de mi abuelo, otorgada por el ministro de España en Quito, José Gómez Aceso. Ahí está el documento. Quien avaló la nacionalidad de mi abuelo, Fernando Villaverde Alonso, su nacimiento civil, su estado civil, su residencia, legalizándolo como un ciudadano español residente en Quito. Ese 26 de mayo del 44. Miren ustedes el documento, la certificación, los sellos notarizados. Miren ustedes, que constan en el registro civil para que se haya protocolizado su matrimonio. ¿Qué les dan a estos cónsules para que de un plumazo tomen esas decisiones arbitrarias? Ahí está el abuelo, miren ustedes. Nos parecemos. ¿Qué tal? Ahí está mi abuelo junto a
junto a mi madre la más pequeña y mi tía ya fallecida. Miren ustedes, esta es una mezcla de nostalgia, indignación, impotencia, orgullo también. Un hombre, mírenlo, tan sencillo, haberse enfrentado y tener ese orgullo de haber rechazado al franquismo. Él juró alguna vez no regresar a España mientras Franco siga gobernando. Lamentablemente, no se pudo cumplir. No se pudo cumplir. Murió antes de la caída de Franco. Miren ustedes, ahí está. La familia en la costa, arriba. Mis tíos abuelos, primos. Y en la foto de abajo, mis tías abuelas, mis tías. Miren ustedes. Ahí está mi abuela, mi bisabuela. Miren ustedes. Y posiblemente esta sea la única foto donde aparezco junto a él y a mi abuela. ¿Cómo no hacer de esta historia una lucha? ¿Qué les parece? Hoy nos hemos tomado este tiempo para hablarles de este capítulo, de esta historia personal, de nuestro canal Historia. Posiblemente entiendan cómo miramos la vida, cómo enfrentamos la vida. ¿Quieren más contenidos? Aquí está nuestro QR, pueden escanearlo y van a encontrar los videos, muchos de ellos limpios, sin ediciones, en nuestro canal de YouTube. Pueden descargarlos siendo miembros, los tienen limpios. Tienen también nuestros contenidos nuevos, estamos muchos de ellos también traduciéndolos al inglés para que lo puedan tener en cuenta. Nuestra página web, historiaviva.net, nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales. Gracias por haber acompañado a este servidor de ustedes en este capítulo. Gracias por estar. Y como siempre, hasta pronto. No hagamos de la historia de la patria, del cuento de la patria, algo infecundo y duro, ensangrentado de batallas y de luchas fraternas. Tratemos de crear la suave patria, patria que como la madre despierte y avive el amor de sus hijos, la ternura, el anhelo ferviente de servirla, de honrarla, de engrandecerla. Que el cuento de la patria despierte el interés de los niños, que pueda ser contado por las abuelitas para arrullar el sueño de los nietos. No la patria terrible, vindicativa, altanera. En cambio, sí, la patria segura de sí misma, llena de noble altivez, fortalecida con su historia limpia. Los mejores días del cuento de la patria son aquellos con buen sol y mañanas transparentes.